Hola queridos hermanos, bienvenidos a este canal de YouTube, El Poder de la Verdad Presente. Y entonces estamos aquí en este ministerio, El Poder de la Verdad Presente, para seguir con estos temas tan importantes que tenemos. Y hoy nos toca un tema muy importante y a veces también, como lo hemos dicho en otros temas, lo pasan por alto. Algunos hermanos no creen mucho en el Espíritu Santo. Algunos dicen que no es algo, que es un poder como que, pero que no es la tercera persona de la divinidad. Entonces hoy nos vamos a dar cuenta y vamos a poner todo bien en claro cómo el Espíritu de Dios trabaja en cada persona, en cada ser humano, y podemos entender cómo Dios quiere que nosotros le adoremos y cómo el Espíritu de Dios puede trabajar en nosotros. Y si nosotros somos fieles, el Espíritu de Dios va a hacer mucho por nosotros. Y antes de iniciar este tema, me gustaría que me acompañaran para ir unas palabras de oración. Señor Padre Santo, que moras a la altura de los cielos, te agradecemos por tantas maravillosas cosas que nos has dado. Y a pesar de que tú nos cuidas, nos proteges, nos ayudas, y que a veces nos hemos contigo unas personas que debemos hacer portarnos a la altura, porque tú nos has ayudado, nos has hecho fuertes en toda extensión de la palabra, y tú nos has dado esto que es el Consolador, para aquellos que estamos afligidos. El Consolador pueda darnos ese consuelo que tanto necesitamos. Y gracias que es tu Espíritu Santo, que cuando oímos una palabra tuya nos da ánimo de seguir adelante. Gracias, te lo agradecemos. Y en este momento queremos poner en tus manos todo este tema que voy a estar compartiendo con mis hermanos del YouTube, que ellos puedan también gozarse con esta predicación, con este tema, y que todo lo que se diga hoy, en este día, durante este tema, sea palabra tuya, no mía, y que todo marche conforme a tu divina voluntad. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado, vamos a seguir adelante con este tema. Y nuestro tema de hoy se titula El Espíritu Santo y la tercera persona de la divinidad. Y nos dice aquí, dice: el Espíritu Santo, el representante de Cristo, óigalo bien, es el representante de Cristo, es la tercera persona de la divinidad. Él es además de Cristo, el más grande de todos los dones de Dios al hombre, o que dio al hombre. Por medio de él, Cristo prometió estar con sus seguidores, o con su pueblo que le sigue, que le guarda sus mandamientos. Y en Juan, él nos dice que él nos dejó algo, que es el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 14, en el versículo 16, vamos al 16 al 18, y nos dice el 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor Jesús. Entonces, si recordamos, esto era cuando ellos ya se estaba yendo, y él les dijo a los discípulos que no los iba a dejar solos, que les iba a mandar el Espíritu Santo, que era el Consolador. Eso Cristo nos prometió y nos mandó el Consolador, y está con nosotros. Pero él también nos manda que vayamos a ser discípulos. Vamos a Mateo
28, acompañen a Mateo 28, en el versículo 19 y 20. Mateo 28, 19, 20 nos dice así, hermanos. Aquellos que tengan su Biblia en la mano, vamos a leer esto. El 19 dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos dice la palabra del Señor. Entonces, Él nos está dando un mandato. Como primero vimos que el Espíritu Santo es el que nos consuela, ahora nos manda que lo compartemos, ese consolador. Y bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence. A veces el que nos enorgulle del pecado. Pero vamos a seguir más adelante. Ahora vayamos a Primera de Juan. Acompañen a Primera de Juan en el versículo 3:24. Nos dice aquí, el 3:24 nos dice de esta forma: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en vosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si nosotros guardamos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, permanecemos en Dios. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el versículo. Y Dios en Él, en aquella persona que guarda sus mandamientos. ¿Verdad? El Espíritu de Dios permanece en Él, en nosotros, pero el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es el Espíritu que nos ha dado? El Consolador que nos dio cuando dice, y no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, más bien, dice, y vendré otra vez. Entonces, pero Él dejó ese Consolador que nos hace guardar esos mandamientos por el amor de Él, porque el Espíritu de Dios que nos ha dado mora en nosotros. Pero como sigamos leyendo, aquí mismo en Primera de Juan, pero ahora en el versículo 4 y el capítulo 12 nos dice, óigalo bien, en el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Estamos oyendo, hermanos? Si nosotros amamos unos al otro, el amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros. Pero hermanitos, ¿cuántas personas a veces entre la misma iglesia, porque el hermano no me habló, no me dijo buenas tardes, buenos días? Ya. ¿Usted cree que amamos así a mi hermano? ¿Usted cree que amamos al hermano así? Diciendo, no, yo no le voy a hablar. Si me habla, yo le hablo. Dejemos ese orgullo, hermano. Si el amor está en nosotros, el amor de Cristo, el amor Cristo a nosotros, por medio de esa cruz, por medio del sacrificio, nosotros necesitamos humillarnos y pedirle al Señor, mándame ese Espíritu Santo para que me investigue, me huya, mi cuerpo me dé, y yo pueda estar delante de ti, Señor, y ponerme a mano con mi hermano. Aunque sea de los que no le habló a esa persona, ir a decirle, hablarle, hermano, Dios lo bendiga, lo amo en el amor de Cristo. Porque eso es lo que está diciendo, que nos amemos unos a otros. Vamos a seguir a Efesios, acompáñenme a Efesios 3, capítulo 16 al 17, y nos dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, y él se fortalecerá con poder en el hombre interior por su espíritu. El 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en el amor. ¿Por qué? Por el espíritu que mora en nosotros. Si estamos cimentados en el amor,
Nadie nos va a poder mover porque estamos cimentados en el amor de nuestro Padre Celestial, que es Cristo Jesús. Y debemos tener en cuenta que nada nos puede mover, porque cuando dice cimentados es que tenemos un cimiento, ¿cómo les puedo decir? Como una casa cuando está sentada, tiene que tener un cimiento, algo macizo, y nosotros estamos cimentados, puedan llegar tornados, puedan llegar todo, y eso va a resistir, porque esa casa está cimentada, tiene cimiento, y si nosotros estamos cimentados en el amor de Cristo, nadie nos va a hacer mover, hermanos. Vamos a Romanos, en Romanos 8 también nos dice algo. Romanos 8, el versículo 9 y 11, o al 11, versículo 8 del 9 al 11, y nos dice de esta manera, el 9, mas nosotros no vivís según la carne. Óigalo bien, lo que dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es el de él. Quiero pararme allí, hermano. Si el Espíritu que mora en nosotros no es el Espíritu de Dios, el que nos hace hacer como el querer hacer, al hacer como el querer, y no vamos a aquel hermano a pedirle disculpas por lo que nos haya hecho, o si el hermano tiene algo contra uno, ir a hablar con él, y todavía no queremos ir. ¿Cuál espíritu de Dios está con él? ¿El espíritu de la amargura? ¿El espíritu del orgullo? ¿No es el espíritu de Dios? Es lo que está diciendo el versículo. El 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, Cristo Jesús, vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ojalá que yo y usted tengamos ese Espíritu que resucitó a Cristo, que era el Espíritu de Dios. Es el Consolador. Y si yo y usted estamos en Cristo, es el mismo Espíritu que lo resucitó a Él de entre los muertos. Vamos a seguir leyendo aquí a lo que se sigue diciendo. Y nos dice aquí una comparación entre Isaías 6, versículos 8 al 10 y Hechos de los Apóstoles en 28 al 27. Y se muestra que el Espíritu Santo es una parte diferenciada de la divinidad. Mientras que Cristo es nuestro mediador ante el Padre, Primera de Timoteo 2:5, el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros y obra en nuestros corazones. Y sí, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer Romanos, a lo que dice Romanos, y que dice que el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros y obrando en nuestros corazones. Vamos a Romanos 8, acompáñenme a Romanos, aquí estamos en Romanos, aquí nos dicen en Romanos 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y con gemidos indecibles. A veces debemos pedir como conviene, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar. Pedimos cosas que en realidad no las necesitamos,
Pero nosotros debemos tener en cuenta esto, que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces debemos tener en cuenta que el Espíritu de Dios quiere morar con nosotros y quiere hacer su obra. Y dejemos que Él haga su obra. Si estamos en este camino, hermano, de conocer al Señor, dejemos que Él haga su obra. Déjenos llevar por esa obra que nos quiere llevar. Nos dice aquí, la intersección del Espíritu Santo, Cristo, nuestro mediador. El Espíritu Santo está constantemente intercediendo a favor del hombre, pero el Espíritu aboga por nosotros no como la hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. Dice, el Espíritu actúa sobre nuestros corazones, instándonos a la oración y arrepentimiento y a la alabanza y al agradecimiento. Y la gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de las acciones del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón, hermanos. Mensajes Selectos, volumen 1, en la página 403 y la 404. Pero en inglés o en el original, este está en la 344. Nos sigue diciendo aquí, hermanitos. La primera obra del Espíritu Santo es convencer de pecado y llevarnos a Cristo. Juan 16:8. Aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, nos rendimos a la influencia de Él. Aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, nos rendimos a la influencia de Él contra el Espíritu Santo, quien testifica de Cristo y produce arrepentimiento, hermanos, convencimiento, el nuevo nacimiento o regeneración y santificación. Él continúa guiándonos a toda verdad y obediencia, y nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, hermano. Segunda de Pedro 1:4. Teniendo la mente de Cristo, que nos dice en Juan 15, el versículo 16, y también en el versículo en la misma de Juan 16:8 y al 3 y 5. En Timoteo 3:5 y en Primera de Corintios 6:11, Segunda de Corintios también en el capítulo 3, versículo 18, y en Romanos. Pero vamos, ¿qué les parece si vamos a leerlos mejor? En San Juan nos dice, para que podamos entender un poco más, en San Juan 15 nos dice el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo he enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús. Pero vamos al 16, ahí mismo, en el 16, pero ahora el versículo 8. Vamos al 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de injusticia y de juicio. El mismo de Juan, pero vamos al 3, Él nos convencerá de todo, de pecado, de injusticia, ¿verdad? Pero vamos a San Juan 3 y el versículo 5 al 8, que nos dice el 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El 6. Los que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8. El viento sopla de donde quiere
y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que no es nacido del Espíritu. ¿Verdad? Y aquí es una comparación y le dice a Nicodemo, el Señor Jesús le hace una comparación aquí para explicarle, para que él entienda. Y él le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sin saber de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué le quiso dar a entender? Que el Espíritu de Dios, no oyemos su sonido, pero el viento oyemos su sonido, pero lo compara como aquel que el Espíritu de Dios lo tiene en su corazón. Y me llama la atención lo que dice al último, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se siente en nuestro corazón. Si hemos nacido, aquellos que nos hemos bautizado, si hemos nacido del Espíritu Santo, debemos sentir que lo que nos motiva es el Espíritu Santo a predicar, a hacer buenas obras, a ayudar al prójimo, amarlo a uno, como dijo, amar al uno al otro. A pesar de que el hermano no nos hable, a pesar de que las cosas no sean como nosotros queremos, como quiera, tratar de ser humildes, humillarnos, hermanos. No ser altaneros ni orgullosos, sino reconocer que el Espíritu de Dios quiere que nosotros seamos, como Él dice, humildes, tengamos esa mansedumbre y reconocer que necesitamos de Él. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado y de la injusticia, o la injusticia también. Vamos a darnos cuenta más adelante, y vamos ahorita, acompáñenme en Titos 3, versículo 5, y nos dice así, y nos dice aquí en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice este versículo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, óigalo bien, sino me dice que dice, sino por su misericordia, porque Dios dice su palabra que es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Qué hermoso nos está diciendo esto, que no por obras que nosotros pudiéramos hacer, sino por la renovación del Espíritu Santo, hermanos. Dios nos está salvando por la renovación de su Espíritu Santo, no por obras que nosotros podamos hacer. Vamos a 1 de Corintios, acompáñenme a 1 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 6, en el versículo 11, y nos dice el 11, y esto eran algunos, óigalo bien, hermanos, estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A qué se está refiriendo? Cuando él dice, estos éramos algunos. Sí, está hablando de los que eran los que no respetábamos las cosas de Dios, que hacíamos lo que no le agradaba a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos toma, nos hace cambiar, nos hace cimentar ese cimiento que nos arraiga en nuestro corazón,
todo cambia y ya no somos los mismos que éramos antes. Porque hemos nacido de nuevo, hermano. Y si hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si mora en nosotros, el Espíritu de Dios va a hacer lo que humanamente nosotros no podemos, pero dejémonos guiar por Él. Ahora vamos a 2 de Corintios, aquí mismo adelantito, 2 de Corintios 3:18, y nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados, hermanos? Miren lo que dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Poco a poco nosotros vamos cambiando nuestro carácter para ser el carácter de nuestro Señor, de gloria en gloria. ¿Y sabe por qué dice de gloria en gloria? Porque debemos darle gracias a Dios, gloria a Dios, porque Él ha dejado esta palabra, que lo que sabemos no viene de nosotros, sino viene de Él. Y si hemos estado aquí compartiendo este mensaje, sea para la honra y la gloria de Él. Cuidemos nosotros, diciendo que nosotros sabemos o que somos mejor que los demás. No, hermanos. Debemos ser humildes y reconocer que Él es el que nos da el querer como el hacer. Él nos pone en nuestro corazón qué hacer si nosotros queremos servirle a Él. Hermanos, yo he decidido servir a mi Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Estamos contentos predicando este evangelio del reino. Hermanos, yo no sé cuántas personas va a llegar a este mensaje, pero este mensaje del Espíritu Santo es algo tan hermoso que Dios nos ha dejado, que debemos tomarlo en cuenta, que Dios tiene un gran poder para que nosotros podamos cambiar. Vamos a seguir leyendo y vamos ahora a Romanos 8:1 y nos dice el 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo dice este versículo? Dice que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que está diciendo, que ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque si estamos andando bajo el Espíritu, no cometemos pecado, porque el Espíritu de Dios nos rehuye de todo pecado. Y nos damos cuenta, o el Espíritu nos da el discernimiento de decir, eso no está bien. Y ya no actuamos al pecado. Pero sigue diciendo el 2. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero usted podrá decir, ¿cómo que lo ha librado de la muerte? Pues sino que todos vamos a morir. ¿Puede decir usted eso, hermano? Pero aquí lo que está diciendo, el versículo 2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo lo ha librado de la muerte? Todos vamos a morir, ¿verdad? Puede pensar usted eso, hermano. Pero Él está hablando de una muerte eterna que nunca va a volver.
Porque recordemos que los que hacen pecado no son de Dios, son del enemigo. Y esos van a ir al lago de fuego. Van a ir a la muerte segunda. Eso es lo que está refiriendo. Pero como nosotros estamos en Cristo Jesús, Dios nos va a dar vida. Aunque vamos a pasar al descanso, o pueda que nosotros podamos ser parte de ese grupo tan especial que son los 144,000, que en otros temas hemos estudiado. Y si nosotros somos de esa parte, está hablando que vamos a estar vivos en esa forma. Pero si muremos en Cristo, entonces aquí nos está diciendo que nosotros seremos ya no muertos, sino vamos a ser vivos, pero para vida eterna. A leer el 9, ¿qué nos dice? El versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es el de Él. Claro, sabemos que si nosotros no hacemos las obras que hace el Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios no está en nosotros, no es de Él, como dice aquí el versículo. El 14 también nos dice algo. Vamos al 14. Y nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿de quién son? Los hijos del enemigo. Los que no hacen la voluntad del Padre. Entonces debemos tener cuidado. Porque todos los que son, óigalo bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermano. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos unos hijos de Dios. Ojalá que yo y usted, que nos está viendo, hermano, seamos de estos, que tenemos ese espíritu, para hacernos merecedores, llamarnos hijos del Altísimo, hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Ahora en el 16. En el 16 nos dice, del mismo Romanos 8, 16. Óigalo bien, hermano, el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién da testimonio? Al Padre, que en realidad somos hijos de Él. Da testimonio a los demás, que hasta dicen, este hombre sí es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en él. Ojalá que nosotros lleguemos a ser de esos, hermanos. Vamos a seguir continuando. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, hermanos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué versículo tan bello. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, hermanos. ¿Cuántas veces nos levantamos sin darle gracias a Dios? ¿Cuántos no le damos gracias a Dios? Hágalo bien, hermano. Este versículo está interesante. Dice, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha hallado escogido desde el principio para salvación, hermanos, mediante la santificación por el Espíritu de la fe y en la verdad.
Ojalá que comprendamos cada versículo que estamos estudiando, hermanos. Dios nos ha dado para ser salvos. Y nosotros no queremos aceptar la salvación, hermanos. A veces me duele, hermanos, porque hay hermanos que rechazan este mensaje y dicen que no quieren saber de esto. Fuimos comprados por sangre, por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aún todavía no queremos reconocer. Ay, hermanos, a veces nos da tristeza, me da tristeza a mí, que rechazan. O rechazan a Él, porque yo soy su siervo. Yo soy un enviado de Él, soy un discípulo, como dice. Y cuando uno va, al que rechazan no es a mí, están rechazando al Criador de los cielos, de la tierra y de los mares, a nuestro Padre Celestial. Y están rechazando a Él. No a mí, yo soy un triste mortal, que en las manos de Dios puede moldarme como aquel vaso de barro. Puede moldarnos a cada uno de nosotros, hermanos. No más dejémonos que Él nos molde, que Él nos haga a la forma que Él quiere, que reflejemos ese carácter que tanto necesitamos, tú, hermano, y yo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Gálatas, ahora nos manda Gálatas, en Gálatas 5, en el versículo 16 y 25, versículo 16 nos dice: digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Digo, ¿qué nos dice? Dios nos dice, hermanos, pues andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, andar en el Espíritu. No volvamos a las cosas carnales, a las cosas mundanas, para que nos entienda. Vamos al versículo 25 que nos dice: si vivimos por el Espíritu, óigalo bien, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, hermana, que me estás viendo, si nosotros vivimos por el Espíritu, andar conforme al Espíritu, ¿no crees? ¿Cuántas hermanas o hermanos que andan, que en el sábado parecen, como dice ahí, la pura verdad, pero entre semana vistiéndose como quieren, comiendo lo que quieren, haciendo lo que quieren, que no es lícito hacer ante los ojos de Dios? ¿Y usted cree que andan así? Si vivimos por el Espíritu, debemos de andar también en el Espíritu. Hermano, no nos engañemos. Dice que Dios no puede ser burlado, o lo que el hombre sembrara es lo que cosechará. Dios no puede ser burlado, hermanos. Debemos tener en cuenta que si andamos en el Espíritu, debemos en realidad vivir como que el Espíritu está con nosotros. Vamos a seguir estudiando, hermano. Juan 16, capítulo 16, en el versículo 13 nos dice algo muy importante. Note aquí, hermano, en el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber de las cosas que habrá de venir. El Espíritu de Dios dice que Él no hablará por su propia cuenta,
y Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hermanos, sino que hablará todo que oyera y os hará saber las cosas que habrá de venir. ¿Cuáles cosas han de venir? Su palabra, las profecías, lo que está, lo que va a venir, hermanos. Eso nos está refiriendo. El Espíritu Santo le reveló a esos hombres de Dios, como a Juan y a Daniel, las cosas que iban a venir. Y el Espíritu de Dios nos va a revelar. Debemos nosotros tener en cuenta que el Espíritu de Dios nos va a revelar todas las cosas que van a venir. Pero ¿cómo nos las va a revelar? Escudriñemos, hermanos, buscando su palabra, buscando su presencia del Espíritu para que pueda morar en nosotros y darnos cuenta. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, y en el versículo del 10 al 16 nos dice algo muy importante. Y nos dice el 10: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Toma en cuenta esto. El versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acordándonos de lo espiritual a lo espiritual. El 14 nos dice, óigalo bien lo que dice el versículo 14, note lo que dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, óigalo bien, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el Espíritu juzgará todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 16, ¿por qué? ¿Quién conocía a la mente del Señor? ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que me llama la atención, hermanos, de estos versículos que hemos leído, es el versículo 14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, lo que está diciendo. Hermano, esto me hace recordar que cuando uno va o anda escuchando un tema, un canto del himnario, me ha pasado en mi trabajo, y muchos dicen, algunos hasta pueden decir que uno está loco, porque ando oyendo. Y yo estos temas, como dice aquí, como ellos no lo conocen, para ellos son locura. Pero cuando uno lo discierne espiritualmente, es una bendición para nosotros. ¿Sabe que esa es mi comida diaria? Diaria, estar escuchando mensajes, estar escuchando la palabra de Dios. Esa es mi fortaleza, hermanos. Esa es la que me da fuerzas para seguir adelante. Y estudiar su palabra, escudriñar. Pero como aquellos que no conocen, y uno les llega a conocer este mensaje, para ellos es locura. Y para ellos uno está loco. Vamos a seguir leyendo esto que dice aquí, ¿no? Antes de que una persona pueda recibir los dones del Espíritu,
debe dar los frutos del Espíritu Santo en su vida. Y vayamos a Gálatas. ¿Cuáles son esos dones del Espíritu Santo? Y en Gálatas nos da esos dones del Espíritu Santo que nos dicen, capítulo 5, 22 al 25 nos dice, óigalo bien, el 22 al 25, y nos dice, ojalá que yo y usted tengamos esos frutos. Dice más, el fruto del Espíritu es, óigalo bien, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Quiero pararme un poquito aquí en este versículo. ¿Tenemos amor, hermanos? Reaccionemos si tenemos amor. ¿Tenemos gozo por recibir este mensaje? ¿Y paz en Cristo? ¿Qué les va a obrar? Él va a hacer lo que tenga que hacer porque nosotros no lo podemos hacer humanamente. Paciencia. No creo, aquí es donde fallamos muchos, hermanos. Porque recordemos que los que van a tener paciencia son los que van a estar con el Señor. Apocalipsis 14, 12 nos dice algo muy importante. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí en Gálatas dice que uno de los frutos es la paciencia. Y la paciencia nos va a llevar ¿a dónde? A estar con el Señor Jesús. Porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Si nosotros somos de esos, que esa paciencia, ese fruto lo debemos de tener. Pero algunos de nosotros no lo tenemos, hermano. ¿Cuántas veces perdemos esa paciencia? Ya sea con nuestras esposas, con nuestros hijos, con aquel que se atravesó, con aquel que va al pasito. El Señor quiere que tengamos paciencia. El Señor quiere que seamos pacientes para tener esos frutos del Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, la paciencia, benignidad, bondad y fe. La bondad y la benignidad y la fe, hermanos, debemos tener. Mansedumbre. ¿Quién tiene mansedumbre? A veces no queremos ser mansos. A veces queremos ser rebeldes, sabiendo que Dios quiere que demostremos mansedumbre, templancia. Y dice aquí, con tales cosas no hay ley. Cuando reflejemos esas cosas, lo que nos habla aquí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templancia, dice que con esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Sigue diciendo el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Óigalo bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, debemos también andar por el Espíritu. Hermanos, no nos equivoquemos. Si andamos en el Espíritu, debemos vivir conforme al Espíritu. Hermanos, hay hermanos que en las iglesias se portan como dicen, una chulada con los hermanos, con las hermanas. Pero en la casa, con la esposa, con los hijos, no demuestran esa bondad, ni esa paciencia. Si ahí se les acaba. Hermanos,
debemos reflejar. Recordemos que Dios nos está viendo. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara es lo que cosechará. Hermanos, tengamos en cuenta. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Y nos dice aquí: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Óigalo bien, lo voy a repetir. Pero a cada uno de es dado manifestación del Espíritu Santo para provecho, o el Espíritu para provecho. Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Óigalo bien, esos también son dones que Dios nos ha dado. A otros fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. El versículo 10 nos dice: y a otros hacer milagros, y a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Entonces Dios da esos dones. Y el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiéndolas cada uno particular como Él quiere. Entonces Dios hace conforme a lo que Él quiere. Y dice que a uno les dio entendimiento de lenguas, a otro para comprenderlas, según el Espíritu, como Él quiere, lo da. Debemos tomar en cuenta esto, hermano. Porque ahorita el don de lenguas que se oye ahorita, a veces ni ellos mismos entienden. Sino este don de lenguas que Dios da es para aquellos que no comprendan y puedan entenderlo en su mismo idioma que ellos hablan. Eso es lo que se está refiriendo. Vamos, ese es otro tema, pero vamos a seguir adelante. Juan 11 nos dice aquí, versículo 25 y 26. Vamos al 25, que nos dice así: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hace la pregunta. Y yo digo, sí, yo creo esto, hermano. ¿Saben por qué lo creo? Porque en la vida de Dios hay vida eterna. Podemos morir esta muerte, que Jesús la llama como un sueño. Y acordémonos porque dice que cuando fue a resucitar a Lázaro, dijo que los discípulos también no entendieron cuando dijo que iba a despertar a Lázaro. Dijo, ¿está dormido o está muerto? Porque Dios la llama como un sueño. Y recordemos que cuando nosotros dormimos, no tenemos el conocimiento si dormimos 1 hora, 2, 3 horas, sino que a un cierto tiempo ya nosotros miramos ese reloj y ya hemos dormido, me dormí a tales horas. Entonces, pero mientras que no estemos dormidos, no tenemos conocimiento. Por eso está diciendo que si nosotros moriremos no eternamente, no vamos a morir eternamente. Entonces nosotros tenemos esperanza si creemos en Él y vivimos como Él vivió. Y dice, ¿crees esto? Eso está diciendo para mí y para ti. ¿Crees en esto? Yo lo creo, hermanos, que hay vida eterna con el Señor. Si llegamos al descanso, dice su palabra, que al sonar trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros vamos a ser resucitados si hemos muerto en Él. No vamos a morir eternamente.
porque hay una muerte que es eternamente. Y esa no hay salvación, hermano. Vamos a seguir ahora en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 4, en el versículo 13, que nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en vosotros, o en nosotros, como le queramos llamar, en que nos ha dado de su Espíritu. Tengamos en cuenta, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, que nos ha dado su Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en ti, hermano, mora en mí, mora en cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que el Espíritu de Dios ha hecho ese cambio en nosotros. Aquí nos dice la personalidad. A menudo nos referimos al Espíritu Santo como un poder procedente del Padre y del Hijo. Un poder trabajando por medio de seres humanos. Pero ¿qué nos dice Miqueas? Miqueas 3:8 nos dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esa es la personalidad del Espíritu Santo, que hace que nosotros, por eso dice que en Ezequiel 9, que aquellos que se les va a poner el sello, hermanos, el sello de Dios, van a clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, los va a hacer que ellos hagan, que clamen por las cosas que se están haciendo en la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Pero vamos a Lucas. Lucas 1:35. Note este versículo que vamos a leer de Lucas 1:35. Está hablando de Jesús, cuando el nacimiento de Jesús. Pero mire, nótelo, dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero vamos a seguir leyendo en el capítulo del mismo de Lucas, pero ahora en el 4:14, versículo 14, y nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se le difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso es lo que dice el capítulo de Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Por donde estaba él, se volvió esa fama de Jesús. ¿Y cómo se volvió esa fama? Porque él sanaba. Él curaba leprosos, curaba paralíticos, echaba fuera demonios. Por eso su fama, cuando regresó a Galilea, se regó por todo alrededor. Ahora vamos al 24. Acompáñeme del mismo libro de Lucas 49, que nos dice. Y nos dice: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿De qué estaba hablando allí? ¿Cuál poder de lo alto? Del Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés, que fueron ungidos como con lenguas de fuego, fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Entonces de ahí se está refiriendo. Y vamos a Hechos 1 para constatar lo que hemos leído. Vamos a Hechos 1:8. Vamos a Hechos 1.
Y aquí en Hechos 1, que nos dice, en el versículo 8, y nos dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Se cumplió esto? Sí, hermanos. Por eso dice, y lo vuelvo a leer, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue ese día? El día de Pentecostés. Y me seréis testigos, óigalo bien, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermanos. Lo que está diciendo la palabra del Señor. Claro, según la palabra de Dios, dice que estos apóstoles, cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo, aún la sombra de esos apóstoles sanaban a la gente. El Espíritu de Dios los había ungido. Y le iban a ser testigos ¿de dónde? Hasta lo último de la tierra, hermano. Y nos han llegado estos testimonios a nosotros. Y nosotros por eso estamos aquí, hermano. Porque ese testimonio que Dios ha dado por medio de su Espíritu Santo nos ha llegado a nosotros. Y el Espíritu Santo nos ha convertido a esta verdad. Yo digo porque yo vengo de una familia católica, hermano. Yo cuando llegué a este país, yo no conocía nada de esto. Pero hoy que conozco esto, yo como le digo a algunos de mis hermanos, yo no estoy arrepentido de haber conocido esta palabra de verdad. Estoy arrepentido porque no la conocí antes, hermano. Si yo la he conocido antes, yo me he evitado muchos errores, muchos sufrimientos a mis padres. Pero Dios quiso que la conociera ahora. Y yo estoy agradecido porque Dios me ha permitido conocerla en este momento. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a 1 Corintios. Acompáñenme, hermanos. Yo sé que es mucha lectura, pero necesitamos leer texto por texto para darnos cuenta cómo Dios, cómo el Espíritu de Dios trabaja. Y queremos que aquellos que va a llegar este mensaje puedan ellos examinar estos mensajes a la luz de la santa palabra. Note lo que dice este versículo de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, ¿sabe por qué a veces predicamos tanto mensaje y no tenemos convencimiento? No es por nosotros, sino el Espíritu de Dios es el que va a convencer a cada uno de nosotros, de los que vamos a estar escuchando. Porque a veces uno queremos convencer, como dice, con palabras humanas. No, hermanos. Si no oramos en ayuno y en oración, no pedimos ese Espíritu Santo, no podemos convencer a aquel que le llevamos el mensaje, sino que el que lo va a convencer es el Espíritu de Dios. Porque aquel Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él va a hacer su parte que le corresponde. Vamos a seguir leyendo. Hermanos míos, quiero compartirles esto que dice aquí. Al mismo tiempo, sin embargo,
La Biblia se refiere también al Espíritu Santo como una personalidad. Note, no solo el Padre Jehová, sino también el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 43, vamos a leerlo, verificar a lo que está diciendo. Y nos dice en Isaías, vamos a Isaías, hermanos, aquellos que nos quieran acompañar en su Santa Biblia, vamos a Isaías, porque esto es importante, hermanos. Debemos tener en cuenta que aquí estamos a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y estamos a la ley y al testimonio, ténganos en cuenta que vamos a estar usando la palabra de Dios. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzadas en la soledad a nuestro Dios. Ahora vamos a compararlo con Mateo 3.3. ¿Qué nos dice Mateo 3.3? Y nos dice, vamos a Mateo 3.3, y nos dice Mateo 3.3 así, de esta manera: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza su senda. Algunos ya todos conocen quién es este. Era Juan el Bautista, ¿verdad? A lo que se estaba refiriendo. Esta es la voz que clama en el desierto. ¿Quién es? Juan el Bautista. Entonces, comparamos ese con Mateo 3.3, pero Isaías, vamos de vuelta al libro de Isaías y vamos a buscar el capítulo 6 que nos habla de esto, y vamos a buscar el versículo 8 y vamos a leer hasta el 11. Nótese el versículo 8, lo que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El 9 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendiste, ve por cierto, mas no comprendiste. El versículo 10: engruesa el corazón de este pueblo y graba a sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. El 11 nos dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondiendo él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin moradores, y no haya hombres en la casa, y en la tierra esté hecho un desierto. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, a lo que se está refiriendo, vamos a compararlo con Hechos 28. Y vamos a compararlo con Hechos 28. Vamos a Hechos, a lo que se estaba refiriendo el profeta Isaías. Vamos a Hechos 28, versículo 25 al 27. Note lo que dice el 25 de Hechos 28. Como no estuviste de acuerdo entre sí al retirarte, les dijo Pablo estas palabras: bien has hablado el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo. Versículo 26, hermano. Ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese es el 27. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sanaré. Después de haber leído esto de Hechos, nos sigue diciendo:
Él es un consolador. Nos da Juan 14, 26 y 27. Y nos dice aquí, y yo rogaré al Padre que os mandará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora en vosotros y está en vosotros. Ese es el Consolador, el Espíritu Santo que iba a mandar y que mandó cuando Jesús se fue al cielo. Nos sigue diciendo en el 16, capítulo 16, versículo 7, y nos dicen aquí en el 7, en el versículo 7, dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no viniera vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Palabra del Señor, amén. Entonces, por eso tuvo que irse Jesús, y el Espíritu de Dios que mandó, o el Consolador, ese puede estar en todo lugar. Entonces, esa fue la promesa, pero si montamos, dice que Él volverá, que no nos dejará huérfano. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, Él oye y habla, óigalo bien, Él oye y habla y nos guía y nos revela los eventos futuros. ¿Cómo sabemos? En Juan 16:13, ya que estamos aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyera y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, ¿qué es eso? La profecía. Está hablando de la profecía. Él nos revelará las cosas que han de venir. ¿Y cuáles cosas? Como podemos ver lo que está en Apocalipsis, como lo que podemos ver por medio de Mateo, las señales que se están cumpliendo de las cosas que se van a venir. Y primero que no nos dejemos engañar, pero dice que va a haber un rumor de guerra. Y hoy últimamente estamos oyendo esos rumores de guerra. Pero dice, lo que nunca hemos notado, dice que eso no es el fin, que apenas es el principio. Entonces, Dios ha revelado por medio de sus profetas el futuro por medio del Espíritu Santo. Esos profetas de Dios recibieron la visión por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y quiero compartirles algo antes de que se me olvide. Por eso a veces muchos no entendemos. No entendemos la palabra de Dios porque queremos leerla como si fuera una... Nomás leerla, no escudriñarla. Y más lo que, como diré, y que más pasamos por alto es que no pedimos la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros no pedimos la dirección del Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios, hermano. Porque este libro fue escrito por esos hombres y todo lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, si no es el Espíritu Santo? Y Él tenemos que pedirlo cuando leamos esta palabra. Por eso cuando yo abrí esta palabra, me postré de rodillas para que Él pusiera palabras en nuestra boca para hablar, para qué decir y qué hablar. Porque la sabiduría, como dice en un texto que acabamos de leer, no es sabiduría humana, sino es sabiduría de nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Él es el intercesor de nuestro Padre Celestial, que nos hace, que nos convence de pecado, nos convence de justicia. Pero vamos a seguir leyendo. Leímos Juan 16:13, a lo que estábamos refiriendo. Pero ahora vamos a Lucas. Nótese lo que dice este versículo. Cómo el Espíritu Santo le reveló aquí a esta persona. Note cómo Dios le reveló en el versículo 26. Y había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿A quién se lo reveló? A este hombre.
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces Dios revela el futuro. Y se lo reveló y le dijo, antes de que tú mueras, vas a mirar al ungido. ¿Quién era el ungido? Cristo Jesús. Y recuerde que cuando lo llevaron al templo, esta persona estaba allí. Y él dijo, ya puedo morirme en paz. He visto al Salvador del mundo. Recordemos. Pero vamos a seguir más adelante leyendo para que podamos comprender a qué se está refiriendo. Todas estas cosas que el Espíritu de Dios nos hace llevar, aparte de lo que ya hemos leído, vamos a seguir entendiendo. Dice, Él nos advierte de pruebas y aflicciones futuras. En Hechos 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dará testimonio, diciendo que me esperará prisionero en mis tribulaciones. Él nos enseña todas las cosas y traerá a nuestra memoria a las palabras de Cristo. Vayamos a Juan, note lo que dice Juan 14, el versículo 26. Mas el Consolador es el Espíritu Santo, note, quien el Padre enviará a mi nombre, y Él nos enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que está diciendo. Pero nótese lo que dice aquí. Él llega con nosotros con provisiones y mandatos. Y eso lo dice en Hechos. Vamos de vuelta a Hechos. Hechos 16, que nos dice. Nótese que mientras íbamos a la oración, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a su amo y adivinación. Entonces, a lo que está refiriendo, nos sigue diciendo aquí, también nos manda en Hechos 13, ya que estamos aquí, vamos a Hechos 13:2, nótese lo que dice. Ministrando esto en el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces nos sigue diciendo aquí, Él da el mensaje al pueblo de Dios a través de los profetas. En segunda de Pedro, que esto es importante, quiero que lo tomamos en cuenta. Vamos a segunda de Pedro 1:21. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 1:21? Nótese lo que dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Podemos notar? La profecía no fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Entonces, no fue por voluntad humana, sino porque el Espíritu Santo la trajo para que nosotros supiéramos. Él tiene una mente, dice, y lo podemos comprobar en Romanos. Vamos a Romanos. Quiero que vayamos a Romanos. Y ahí en Romanos nos dice, tiene una mente, refiriéndose al Espíritu Santo. Romanos 8. Esto es importante, por eso lo estamos pasando. Yo sé que es mucho leer de la Biblia, pero esto es muy importante, hermanos. Debemos tener en cuenta que esto es muy importante. Y vamos a Romanos 8, en el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, sobre cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Intercede por aquellos que hacen su voluntad. Sigue diciendo aquí, Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios, nótese el versículo 7. Pero cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho. Óigalo bien.
porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. El 10. Y a otros hacer milagros, a otros profecías, y a otros discernimiento de espiritual, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, hermanos. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiéndose cada uno en particular como Él quiere. ¿Estamos entendiendo? Como Él quiere. Y una capacidad para el amor. Dice que una capacidad para el amor. Y nos manda a Romanos. Vamos a Romanos. Aquellos que me quieran acompañar. Romanos 15:30. Y nos dice el 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí es, y nos sigue diciendo aquí, es susceptible a ser ofendido y contristado. Efesios. Quiero que noten esto también, porque el Espíritu Santo también puede ser ofendido. Nótese lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no constristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristecéis, no contristéis, que es lo mismo, no lo entristecéis, como dice aquí, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando nosotros lo negamos, cuando negamos el espíritu de la profecía, hermanos, que son los escritos de la hermana Negina de Guay, entristecemos al Espíritu Santo. Y cuántos esas reflexiones que la sierva del Señor nos da, nomás queremos agarrar una parte y lo demás no lo queremos agarrar. ¿Por qué? O lo que dice la palabra de Dios. Y decimos, no, eso no se está refiriendo a mí. Será refiriendo a otras personas, pero a mí no. No, hermano. Eso es entristecer al Espíritu Santo. Note lo que dice el versículo 3 de Hechos 5. Nos dice aquí, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón para que mientes al Espíritu Santo y sustraigas del precio de la heredad? Entonces, no podemos mentir al Espíritu Santo, a nadie más bien. Pero le mintió, no debes de mentir. Vamos a continuar siguiendo este tema. Si quieren apuntar estos versículos, no los vamos a leer por falta de tiempo, porque ya este tema se nos ha hecho largo y no lo vamos a leer, pero si ya quieren anotar a lo que se está refiriendo, Él escudriña todas las cosas, aún los secretos que están escondidos de la mente de Dios. Entonces sigue diciendo, y eso lo podemos constatar en 1 Corintios 2:10 al 11. Él glorifica a Cristo como Cristo glorifica al Padre. Y esto lo podemos encontrar en Juan 16:14 y 17. Y 1 también nos dice, y Él intercede por nosotros. Y dice en Romanos 8:26. Y Él, nótese aquí, dice, Él se refiere a sí mismo como un individuo, usando los pronombres personales, yo y mí. Y esto lo podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 13, versículo 2. Pero vamos a pasar a lo siguiente, hermano. La sierva del Señor también tiene
algo que decirnos aquí. Y dice aquí, la cita de Elena G. de White sobre el Espíritu Santo. Necesitamos comprender el Espíritu Santo. Es una persona así como Dios es persona. El Evangelismo, página 447. Nos sigue diciendo, el Espíritu Santo personifica a Cristo. Nótese lo que dice, sin embargo es una personalidad distinta. Entonces nos sigue diciendo, el Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. Reverend Herald de mayo del 5 de 1896. Y nos sigue diciendo aquí, nótese lo que dice aquí, hermanos. El Espíritu Santo comparte la omnipotencia y omnipotencia de la deidad. Me ha sentido angustiada, no sea que la obra de confesión y arrepentimiento no sea tan profunda, completa como debe, al fin de satisfacer mente del Espíritu de Dios. Reverend Herald de marzo del 12 de 1889. Entonces, esa es la cita que el Señor le está dando a la sierva del Señor. Dice, si el Espíritu Santo tiene una mente y él, óigalo bien lo que dice aquí, si el Espíritu Santo tiene una mente y él es mucho más que una influencia impersonal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnipotentes, reciben aquellos que verdaderamente entran en la relación del pacto de Dios. Comentarios de la hermana Elena White, volumen 6, 1075. Ahí podemos encontrar. Y nos sigue diciendo más abajito. Cristo sabía que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo había de vencer la batalla contra el mal. Y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en la página 18. Y nos sigue diciendo, el Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo había sido en vano. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, hermanos, y la sumisión de los hombres, este cautiverio satánico era asombrosa. El pecador podía ser resistido y vencido únicamente por medio del poderoso agente de la tercera persona de la deidad, que vendría no con energía modificada, sino en la presencia del poder divino. Nótese lo que dice aquí, hermano. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón es purificado. Deseado a todas las gentes en la página 625. Nótese lo que sigue diciendo, hermanos. Voy a ir rápido porque el mensaje ya se nos ha hecho largo, pero esto es lo que la sierva del Señor escribió y nos sigue diciendo. El Espíritu Santo es una persona, óigalo bien, de otra manera no podría testificar a nuestro espíritu y en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia, hermanos. En tales ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Nótese, hermanos. Nosotros somos los hijos de Dios si tenemos ese Espíritu Santo a lo que hemos leído, hermanos. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De contrario, no podría dar testimonio de nuestro espíritu. Y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, debe también ser una persona divina, hermanos.
De lo contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Recuerda que leímos eso? Porque aquí de los hombres saben las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conociera las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Ojalá que estemos entendiéndolo y pónganos en práctica lo que estamos leyendo y entendamos. Manuscritos 20 del año 1906. El evangelismo, página 447 a la página 448. Nos sigue diciendo aquí, Cristo declaró que después de su ascensión, después de su ida, Cristo declaró después de su ascensión, Él enviaría a su iglesia, óigalo bien, Él enviaría a su iglesia como su don supremo el Consolador, quien tomaría su lugar. Este Consolador es el Espíritu Santo, hermanos, no se nos olvide. Con su Espíritu, Cristo envió una influencia reconciliadora, un poder que quita el pecado. El Espíritu fue dado como un agente regenerador. El pecado podría ser resistido y vencido solo por medio de la poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, quien vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Note eso, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de nuestro pecado, de la injusticia que estamos haciendo contra Dios. Él puede hacer eso, hermanos. Esto lo encontramos en Deseado a todas las gentes en la página 625, pero también está en la Reverend Herald en mayo 19 de 1904. Ahí está. Si quieren verificarla. Nos sigue diciendo aquí, el Espíritu Santo es el Consolador, hermanos. En el nombre de Cristo. Él viene en el nombre de Cristo, para que me entiendan. Y Él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad distinta. Manuscritos Revelados, volumen 20, página 324. Nótese lo que dice la sierva del Señor. Y nos sigue diciendo, el Espíritu Santo es un agente libre, activo, es independiente. En la Reverend Herald de mayo del 5 de 1896, esta cita está allí. Y nos sigue diciendo aquí también, torbados por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, era para su ventaja de los discípulos que Él debería enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo en sí mismo está despojando de la personalidad humana, independiente de ella. El Cristo se haría representar a sí mismo como presente en todo lugar por medio de su Santo Espíritu, como omnipotente. Manuscritos Revelados, volumen 14, página 23, y también esto lo encontramos en Deseado de las Gentes en la página 623 a la 624. Pero mire lo que me llama la atención, que solamente el Espíritu de Dios podía estar en todo lugar. Por eso Dios mandó, o Jesús mandó, el Consolador. Nos sigue diciendo aquí, Jesús dijo
que Él nos daría el Consolador. ¿Qué es el Consolador? Nos hace la pregunta. ¿Qué es el Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Oiga, note, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Nos vuelve a decir, es el representante de Jesucristo. Pero ahora no hay un hombre que dice que Él es el representante de Jesucristo aquí en la tierra. No, hermanos. El representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo y el otro es un usurpador que está usurpando el lugar del Espíritu Santo, hermanos. Así nos dice la sierva del Señor, ¿no? También nos dice la Santa Escritura, que es el representante de Cristo aquí en la tierra. No el Papa, no el papado que te hace pasar como representante. No, hermanos, aquí está diciendo, es el representante de Jesucristo, nuestro abogado, que permanece a nuestro lado y lleva nuestras peticiones ante el Padre, hermanos. Todos fragantes con los méritos de Cristo, hermanos. Esto lo encontramos, Reflexiones de la Iglesia, en la página 285. Tomemos en cuenta. No lo tomemos a la ligera. Esto tiene que es el Espíritu Santo de Dios y es el representante de Jesucristo y es nuestro abogado para llevar nuestras peticiones al Padre. Tengamos en cuenta. Y por los méritos de Cristo Jesús. Recordemos. Nos sigue diciendo aquí. El Espíritu Santo, enviado en nombre de Cristo, les enseñará todas las cosas y traerá a todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo será el representante de Cristo. Él es el abogado que está constantemente implorando por la raza caída. Él ruega que pueda ser dado el poder del Espíritu para que por poder de una más poderosa que todos los enemigos de Dios, del hombre, ellos sean habitados para vencer a sus enemigos espirituales. Nótese lo que dice la sierva del Señor en Reflexiones de la Iglesia en la página 129. Nos sigue diciendo aquí, Él ha asegurado que el Espíritu Santo fue dado para morar con ustedes por siempre, para suplicar por ustedes, y se surge y le pide que confíe en Él y se encomienden a su protección. El Espíritu Santo está obrando constantemente, hermanos, enseñándonos, recordándonos, testificando, viniendo al alma como consolador divino, convenciendo de pecados como un juez y guía designado. Nótese, reflejemos a Jesús, página 129. Nos sigue diciendo, hermanos, cada individuo que recibe a Jesús como su Salvador personal, recibe ciertamente también al Espíritu Santo, al fin de que sea consejero, su santificador y su guía y su testigo. Alza tus ojos, página 17. Y nos sigue diciendo aquí esta cita, que nadie pronuncie su propio juicio sobre él, Espíritu Santo, porque Él pronunciará su juicio sobre quienes lo hagan. Cuidado, hermanos, cuidado que andemos poniendo juicio al Espíritu Santo. A lo que dice estas palabras, esta cita, debemos tener cuidado, lo que dice la palabra del Señor. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Y reconozcamos que no debemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Tengamos en esto en cuenta y que Dios pueda obrar en nuestras vidas y que cada uno de nosotros pongamos en práctica esto que hemos estudiado, esto que hemos
leído y que sea una bendición para cada uno de ustedes. Este tema del Espíritu Santo nos tiene que llamar a la conversión si no hemos estado conforme a las cosas de Dios. Dios quiera que viendo este tema, el Espíritu de Dios pueda estar morando con ustedes y ustedes dejándose guiar, como dice aquí, aconsejándonos y santificándonos y su guía y sepa ser testigos. Dios quiera que estemos viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y en este momento les deseo que todo lo que hemos aprendido lo pongan en práctica y que no lo echen en balde roto, sino que lo atesoremos y pónganos en práctica este mensaje tan hermoso que es el Espíritu Santo. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Aquellos que me quieran acompañar. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto nos hemos gozado, cuánto nos hemos alegrado en este tema tan hermoso del Consolador, del Espíritu Santo que tú mandaste para que intercediera por la raza humana. Y como dice tu sierva, Ellen White, que cuando aquella persona acepta a Jesús, también acepta al Consolador, al Espíritu Santo, para que lo aconseje, para que lo guíe y sea testigo en su vida. Señor, queremos pedirte que tú también nos unjas con tu Espíritu Santo, como aquellos que están viendo este video o que ya lo han acabado de ver y están recibiendo esta oración. Úngelo, Señor, y que reciban ese Espíritu Santo y que anden no conforme a la carne, sino como conforme a tu Espíritu, Señor. Ayúdame a mí a andar conforme al Espíritu y perdóname mis pecados, Señor. Te lo pido, te lo agradezco. No es porque haya méritos en mí, porque yo no soy nada, Señor, pero una cosa puedo decirte, Señor, que me limpies de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor, porque tú has puesto en mis palabras que decir sobre este tema. Gracias, Señor. Guíanos y sigue con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que este tema va a ser una bendición para su vida y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Que Dios les bendiga.